Muy bien, seguimos con el señor Freddy Delgado de Ferencol. Oscar Niño, Rodrigo Botero, Jorge Gómez de Aseo Técnico, Mauricio Beltrán, Fernando García, Jacinto Navío, Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacinto Navío Reyes. Represento a la empresa Polo Ártico, empresa española dedicada a la fabricación de contenedores soterrados, contenedores subterráneos, como son llamados aquí. Hemos creado una empresa filial en Colombia que se llama Polo Ártico América, SAS. Es una empresa, pues, que le hablo de la filial en España, que hemos instalado más de 3.500 contenedores en España. Habían hablado anteriormente de que los sistemas de contenedores soterrados eran obsoletos y costosos. Tengo que desmentirlo porque en toda Europa se siguen colocando y además pues lo de los costos pues es discutible. Las ventajas pues de los contenedores es que son higiénicos, aislados herméticamente por una junta de neopreno, evitan las filtraciones de agua. Había gente preocupada por, pues, por el agua en los contenedores internamente, pues les quiero decir que quedan prácticamente aislados. Son accesibles para personas minusválidas porque pues, son buzones que fácilmente se llegan a ellos. Estas plataformas hidráulicas que nosotros distribuimos son plataformas que son elevadas por medio de un sistema hidráulico. Los camiones pues se les hace un accesorio para aplicarle el hidráulico y en la parte trasera pues también por medio de otro accesorio el contenedor es levantado y, pues se descarga en los camiones que actualmente pues funcionan en todas partes. Son seguros porque poseen un sistema de bloqueo para cuando se hace el mantenimiento. Además, los materiales son anticorrosivos, no tienen problema de corrosión. Respetuosos con el medio ambiente porque están concebidos de una manera que pueden ser reciclados en más de un 90%. Y hay algo muy bonito que es que embellecen el entorno urbano. Los acabados que nosotros estamos haciendo ahora actualmente son acabados modernistas y en acero inoxidable, y me gustaría invitarlos a que pues visiten nuestra página web www.poloartico.com. Es muy importante decir que son funcionales porque estas plataformas pueden contener hasta 4 contenedores donde se puede hacer el reciclaje por medio de dejar uno para plásticos, otro para vidrio, otro para cartón y otro para residuos orgánicos. En cuanto a la recuperación de la inversión, pues hemos calculado que es corta, aunque hay valores agregados, como lo decían, pues, no los han tenido en cuenta, como son el bajar los niveles de emisión de CO2 en los camiones mismos recolectores, porque los sitios son puntuales, entonces el camión no tiene que estar parando cada 5 o 10 metros a hacer la recolección como se viene haciendo manualmente, sino que va al sitio directamente donde están los contenedores. Se generaría un ahorro interesante en combustible. En el aspecto de reciclaje se reducen, como lo había dicho, los otros contaminantes al ahorrarse también el proceso de fabricación en la parte del vidrio, papel, como lo han dicho anteriormente mucha gente, ¿sí? Que conocen ya la parte del reciclaje, la importancia que es realizarlo. La empresa nuestra tiene ISO 9000 y ISO 14000 y además pues, la fabricación la haríamos aquí en Colombia, generaríamos trabajo en la parte industrial y la inversión de las ganancias también
estamos dispuestos es a trabajar por Colombia y a progresar aquí con el pueblo colombiano, con nosotros los colombianos. Entonces, pues no queda más que decirles, sino que no le tengan miedo a los contenedores soterrados, a la tecnología nueva, a la tecnología de punta. Los invito para que se aunan en el proceso de Europa a reciclar basuras y a conservar el medio ambiente y a hacer de Colombia un país próspero y pujante en la parte ambiental. Venga, muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Navío. Joselín Custanit, tal vez. O Castañeda, sí. Gilberto Arrocha. Andrea Molano. Juan Manuel España o Espinosa. Jorge de Arambiental, Jorge Joselín Murcia, Elvira Tobar, Erika Murcia, Estela Salgado, Alfonso Ávila, 199, Samuel Reyes, Sadiel Carranza, Manuel Sarmiento, Hernando Navarro, Sofía Arboleda, Luis Morales, Marta Martínez, Julio Rodríguez, Lina Salazar, 207. Que el abogado está inscrito más adelante. Estaba atrás. Pero pues ahora me cede la palabra. Estaba antes. Sí. Gracias, doctora. Buenas noches. Trataré de ser concreto. Todos estamos cansados. Sé que esta audiencia… Se identifica. Le habla Carlos Felipe Useche y represento a un posible oferente en unión temporal. Voy a tratar de ser concreto. Sé que esta audiencia es una audiencia de aclaración de pliegos, no es una audiencia de venta de productos ni de discursos. Yo realmente estoy un poco sorprendido por ello, pero le pido a la entidad tenga en cuenta las observaciones que vamos a hacer al pliego de condiciones. Van a ser muy concretas, doctora, van a ser 8 observaciones para que sean respondidas y ojalá sea modificado el pliego de condiciones para que así se permita la participación plural de oferentes. La primera observación tiene que ver con la ilegalidad del numeral 6.3 y la nota del mismo numeral incorporada en la carta de presentación de la propuesta. Señala el citado numeral 6.3 que no me encuentro incurso en ninguna causal de disolución o liquidación, ni en proceso concordatario alguno. Asimismo, manifestamos que no nos encontramos adelantando ningún proceso de reestructuración en los establecidos en la Ley 550. Se recuerda al proponente que si se está adelantando algún proceso concordatario o liquidatario de reestructuración, no puede participar en el proceso de selección. Este numeral y la correspondiente nota debe ser retirado del pliego de condiciones por violentar el principio de legalidad, artículo 6 y 121 de la Constitución Política. Traigo a colación, doctora, el concepto número 80-112-2008, E12-280 de fecha marzo 6 de 2008, de la Superintendencia de Sociedades, el cual está en el escrito que le voy a poner a su consideración y le voy a señalar simplemente los apartes más importantes. Dice sobre las empresas que se encuentren en concordatos o liquidaciones sometidas a la Ley 550. Podrá efectuar operaciones que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. Esto tomado del artículo 17 de la propia Ley 550, en concordancia con el artículo 15. Y dice el concepto: además, si resultan nuevos contratos que les sean adjudicados, estos deben celebrarse, pues la finalidad de la reestructuración es la salvación de la organización productiva para el cumplimiento de sus obligaciones, como ya lo dijimos, y su futura proyección y crecimiento.
Obvio, como lo señala la ley, en tratándose de operaciones que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias. Los procesos de selección que adelantan las entidades públicas están sujetos a los parámetros contenidos en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de tal suerte que si una empresa que se encuentra en acuerdo de reestructuración cumple con los requisitos y condiciones mínimas allí establecidas, puede ofertar y ser adjudicatario de un contrato que se rija por las disposiciones de la contratación estatal. En este orden de ideas debe precisarse que en el pliego de condiciones no debe consignarse una estipulación que prohíba a dichas empresas participar si cumplen con los requisitos económicos y financieros que se requiera tenga el contratista y además que el servicio de los bienes objeto de la licitación y el concurso sean ofertados con las características y condiciones que se necesitan. Vemos entonces que el numeral 6.3 vulnera la ley, vulnera el concepto de la superintendencia, vulnera la participación plural de oferentes y no encontramos una causa justificativa que permita incluir en un pliego de condiciones algo que por doctrina reiterada se ha prohibido incluir en los pliegos. Entonces la observación es concreta, solicitamos se retire del pliego de condiciones el numeral 6.3 y la nota del mismo que se encuentra en la carta de presentación de la propuesta. De una vez vamos avanzando para su tranquilidad y creo que hubo alguna otra observación relacionada con lo mismo, eso queda retirado del pliego de condiciones. Y gracias, doctora. La segunda observación tiene que ver con la modificación a la experiencia requerida. Lástima que ya no nos esté acompañando aquí el abogado de ATESA, que quiero reiterar algunos criterios que él expuso. Sí está, perdón, doctor Felipe Tocayo. Pero es lo siguiente. En el numeral 3.3.3.1, experiencia como operador del servicio público de aseo, se solicita que la misma sea durante un plazo no inferior a 10 años contados antes de la fecha de cierre de la presente licitación pública. ¿Cuál es la petición concreta? Nosotros solicitamos que esa experiencia se abra por lo menos a 2 términos iguales al de la concesión. ¿Por qué? Yo vi al doctor Felipe y a la mesa y a la entidad muy interesados en permitir que los actuales operadores puedan participar solos en este proceso, en buscar y aclarar que ellos lo pueden hacer. Sí, doctora, ¿y qué pasa con los operadores que no son con los proponentes que no son actuales operadores? ¿Ellos no tienen derecho a participar en este proceso? Y yo le pregunto, doctora, ¿será algo poco razonable pensar que alguien que tenga experiencia en un periodo anterior, porque aquí hablamos de concesiones de 8 años, no pueda participar en este proceso? Es decir, ¿por qué no abrimos esa experiencia a 16 años, doctora? A 20, permitamos la participación plural de oferentes. ¿Gana la entidad? Esto se va a definir por precio. Esto se va a definir por la mejor oferta. Permitamos que más empresas puedan hacerle ofertas a la entidad. Entonces, en ese sentido, yo le solicito formalmente que el numeral 3.3.1 sea ampliado mínimo a 16 años, que es un término razonable porque son 2 periodos de concesión anteriores. No estamos hablando de un término muy extenso hacia atrás, simplemente 2 periodos. Con respecto al numeral 3.3.3.2, experiencia específica en operación de recolección, barrido y limpieza, se requiere lo mismo. Experiencia en recolección, barrido y limpieza de residuos durante los últimos 10 años. Hacemos la misma solicitud. El artículo 5 de la ley 1150 nos dice que la experiencia debe ser adecuada y proporcional. Y pedir que se abra a 2 periodos anteriores es algo que nos parece adecuado y proporcional, ajustado al artículo 5 de la ley 1150. Tampoco encontramos ni adecuado ni proporcional, teniendo en cuenta el artículo 5 de la ley 1150, que la experiencia sea solicitada en un solo contrato o en una misma ciudad. Doctora, ¿por qué no le permitimos a otras empresas participar en este proceso? ¿Por qué no permitimos que esa experiencia pueda ser en varios contratos? ¿Cuál es la diferencia razonable que existe
en que yo tenga barrido en un contrato o en dos. Y la entidad lo sabe, porque más adelante, como lo voy a exponer, sí permite que se compruebe la experiencia a través de 3 contratos. Entonces, no existe una causa justificativa que para acreditar experiencia con respecto a los habitantes, yo sí pueda presentar 3 contratos, pero para acreditar la experiencia con respecto a la recolección, barrido y limpieza, solo lo puedo hacer con un contrato. ¿Cuál es la razón justificativa para ello? No la existe, no la hay. No es adecuado, no es proporcional, se están contradiciendo los pliegos. Entonces, en ese sentido, mi petición concreta con respecto a este numeral es que se permita que la experiencia con respecto a la recolección, barrido y limpieza se pueda hacer durante los 2 periodos anteriores, esto es, mínimo 16 años anteriores, ¿sí? Con los 5 años consecutivos, eso nos parece perfecto, pero que se pueda hacer con varios contratos, pueden ser máximo 3 como está para habitantes, o en varias ciudades. Doctora, ¿cuál es la diferencia en que yo haga barrido aquí y en Pasto? O aquí, en Pasto y en Medellín. Que esa experiencia se pueda demostrar con varios contratos en varias ciudades. Si usted quiere, limítelo a 3 como lo hacen la mayoría de las entidades para esta clase de procesos. La cuarta observación tiene que ver con la experiencia requerida en el numeral 3.3.3, experiencia en cantidad de residuos recolectados. Reiteramos que se abra 16 años, que se permita con uno o varios contratos en una o varias ciudades. Los argumentos son los mismos. Quinta observación. Aplica para la experiencia requerida en el numeral 3.3.3.4, experiencia específica en número de habitantes y o usuarios atendidos. Y aquí es donde tenemos la mayor inquietud, porque aquí sí nos dicen, doctora, que esta experiencia se puede mostrar durante los últimos 10 años por un lapso mínimo de 5 años consecutivos en no más de 3 contratos. La entidad ya nos está dando la razón. Ustedes saben que con 3 contratos es una experiencia adecuada y proporcional, justa, razonable, para que se pueda acreditar. Si ya está incorporada en los pliegos, ¿por qué no la abrimos para las otras experiencias? Aplica para este numeral, doctora, lo mismo de que se puede acreditar en una o varias ciudades con uno o varios contratos. Lo mismo, el mismo argumento se aplicaría para el numeral 3.3.3.5, experiencia en barrido, por lo que le solicitamos formalmente que se amplíe a una experiencia de 2 periodos concesionados anteriores, es decir, a 16 años, que se pueda demostrar con uno o varios contratos y en una o varias ciudades. Siguiente observación, doctora. Con respecto a la forma de acreditación de la experiencia que se establece en el numeral 3.3.3.6, inciso final, señala el pliego. En el caso de proponentes plurales, la participación del integrante que aporte la experiencia técnica deberá ser de mínimo el 35%. Y esto sí que viola la ley, doctora, con el mayor respeto. Porque no hay una causal que justifique por qué no damos aplicación al artículo 7º de la ley 80. Los consorcios y las uniones temporales son convenios que se hacen para ayudarse, para que entre varios empresarios lleguen a conformar un grupo, un acuerdo que configuren la experiencia, la capacidad técnica y financiera para poderse presentar en una licitación. Entonces, ¿por qué estamos acabando con la filosofía por la cual fue creada la figura de la unión y del consorcio? Es decir, nosotros lo que se le pide formalmente a la entidad es permitir la sumatoria de las experiencias en tratándose de consorcios, uniones temporales o cualquier forma de agrupación. Porque no encontramos, y otra vez, discúlpeme que le reitere, una causal justificativa que nos diga que para los índices financieros sí podemos aplicar la sumatoria de los índices, pero para la experiencia no. ¿Cuál es la razón? No la hay. No es adecuado, no es justo, no es proporcional.
O quitamos la sumatoria también para los índices financieros, doctora, en tratándose de uniones temporales o consorcios. Y entonces deslegitimamos completamente la filosofía de los consorcios y las uniones temporales que se estableció en el artículo 7º de la ley 80. Y entonces, ¿qué hacemos? Violamos la ley. Quiero hablar también del periodo de transición, sencillamente para que se nos aclare si de los contratos que están operando actualmente viene alguna maquinaria o equipo que va a ser materia de reversión y cómo se van a repartir esas maquinarias o vehículos. Sencillamente queremos que la entidad nos aclare ello para efectos de costear en nuestros modelos financieros esa posible, entrada de activos que podrían entrar en el periodo de transición para poder llevar a cabo la prestación del servicio. Esas son las observaciones concretas que tenemos. Yo le pido que formalmente que sean tenidas en cuenta, que sean estudiadas con detenimiento y que sean miradas a la luz del principio de la libre concurrencia, de la igualdad de oportunidades y sobre todo de la aplicación de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Useche. José Vicente Patiño, Gustavo Franco, Javier Yepes, Gustavo Franco. Gustavo Franco de Fanalca, buenas noches. El tema no es tan emocionante como los que hemos oído, pero esta es la única oportunidad de plantearlo. Hemos consultado a los importadores de chasis los tiempos de entrega para volúmenes aproximadamente de 40 unidades y han informado que en su fábrica los tendrían listos en un plazo de 75 a 90 días. El tiempo de transporte de carga internacional, que incluye transporte terrestre en el origen, frecuencias de buques, tiempos de embarque, zarpe y tiempo del trayecto marítimo, además del desembarco, nacionalización y transporte interno, no pueden calcularse en menos de 30 días siendo objetivos. Esto nos indica que son insuficientes los 120 días presupuestados para el periodo de transición, dado que no se presupuestó el tiempo para el ensamble de la caja compactadora y los sistemas de pesaje. La exigencia de recolectar el 70% de los desechos en horario nocturno, las limitaciones a las sobrecargas y el mayor peso de los recolectores atribuible a los equipos exigidos en el pliego exigirá un mayor número de recolectores. El pliego, en lugar de tener en cuenta estas variables y ampliar, como hemos solicitado, el tiempo de la etapa de transición, lo ha reducido. En la licitación del 2003, donde las exigencias del pliego permitían un número menor de recolectores y no se requería en el proceso productivo involucrar los tiempos de instalación de celdas de pesaje y su electrónica, este periodo fue de 6 meses. Teniendo en cuenta la realidad expuesta, nuevamente solicitamos que sea ampliado a por lo menos en 6 meses el periodo de transición estipulado en los pliegos. Hay una solicitud del estudio de carga libre de la caja compactadora que aparece en el pliego de condiciones, el numeral 33710, y dice: el análisis de carga libre de la caja compactadora se lee para garantizar el cumplimiento de este requisito para cada modelo homologado y para cada tamaño de caja. El proponente entregará un estudio específico de esfuerzos mediante el análisis de carga libre. El análisis de carga libre realmente es la forma como nosotros hacemos nuestros productos. Y cuando dicen que el proponente debe entregar esto, nos obligarían a nosotros, sin haber tenido ninguna retribución de venta, a entregar la información que es nuestro know-how. Entonces, nosotros ya habíamos hecho esta pregunta
y aclarando también que en el anexo 5, esta solicitud cambia de proponente al concesionario. Ustedes en una respuesta hecha por nosotros indicaron que era el concesionario, 3 meses después de iniciada la etapa de transición, entregaría este documento. Esto tiene una racionalidad, digamos, económica, aunque no debería ser. Existen muchísimas otras formas que ustedes han utilizado para garantizar la calidad de los productos, como es la exigencia de las normas ISO 9001-2008, por ejemplo, que les garantizaría a ustedes que quien está entregando las cajas compactadoras está entregando unas cajas de compactadoras que van a durar los 8 años que están exigiendo ustedes y uno más. Entonces, respetuosamente pedimos que se modifique este pliego, en lo posible que se elimine ese requisito y se reemplace por una norma de calidad universalmente aceptada, o en su defecto que no la exijan en el momento de presentar las propuestas, porque realmente lo entregaríamos por nada. Ustedes también en los pliegos están exigiendo un tanque hermético de acero inoxidable de 2 sifones y 2 canales. Nosotros hemos revisado pues la documentación existente y no encontramos ese diseño. Solicitamos a la UES que nos diga dónde lo podemos ver, si hay un recolector en Colombia que tenga ese tipo de tanque de lixiviados, pues nos lo indiquen para verlo, o en qué biblioteca podemos encontrar esta información para nosotros hacer los planos correspondientes y fabricar el tanque que ustedes están exigiendo. De no ser posible esto, solicitamos que se limiten a pedir un tanque hermético en acero inoxidable que sirva para descargar los líquidos en el lugar apropiado en el relleno. Pero si estos canales y estos sifones exigidos por ustedes obedecen a que en el relleno sanitario de Doña Juana hay un sistema especial para descarga de los mismos, que nos lo informen. Nosotros podríamos hacer el tanque de acuerdo a las necesidades de ustedes. También hacemos la pregunta, ¿dónde podemos ver en Colombia una placa eyectora que tenga un empaque perimetral que garantice la hermeticidad como la que está solicitando la web en los pliegos? Esto a todas luces parece un error técnico, pero si no es así y existe este empaque perimetral y tiene alguna funcionalidad, quisiéramos saber qué persigue la UES exigiendo ese empaque perimetral para nosotros, si lo requieren nuestros equipos, hacerlo, o de lo contrario, pues eliminar ese requisito que están solicitando. Con relación al computador embarcado, quisiéramos precisar si es suficiente que éste envíe información al software de gestión o debe permitir también la recepción de información desde el software de gestión. Si se requiere que reciba información, por favor, describir la información que requieren. Una de las variaciones que encontramos en el pliego es la definición de la precisión del pesaje, exigiendo que sea clase 3. Esta normativa especifica su nivel de precisión. Por lo tanto, el 1% de precisión que nominan ustedes confunde. Entonces, ¿es la normativa clase 3 la que debemos encontrar o debemos buscar el sistema de pesaje para que dé la precisión del 1%? Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias. Javier Yepes, Antonio Estupiñán, Héctor Liscano, Miguel Rivera, Betsaida Martínez, Santiago Mejía, Jairo Cepeda, José Roberto Sáchica, Mónica Salazar, María Oliva Martínez, Wilson Cifuentes, Wilson Cifuentes,
Wilson. Qué pena. Qué pena, doctora. Buenas noches a todos. Wilson Cifuentes de ANIR. Voy a ser también muy breve. Represento a una organización de recicladores, comercializadores, como una parte esencial de la cadena de aprovechamiento. Dos cositas, creo, nomás. Recordarles a todos los proponentes que en Bogotá hay un sistema organizado de reciclaje, como ya lo han dicho muchos de mis compañeros, más de 1.400 bodegas, más de 15.000 recicladores de oficio, en un sistema, como les digo, organizado como un relojito. Cada uno sabemos cuál es nuestra labor dentro de la cadena. Entonces, pienso que no hay necesidad de ponerlos, tal como alguien lo propuso, los 6 centros de reciclaje. Eso creo que la administración ya lo trató de hacer y las comunidades aledañas no lo permitieron. Mientras que de las 1.500 bodegas o de las 1.200 bodegas que están censadas, creo que no hay más de 50 o 60 querellas por parte de los vecinos. O sea que durante 80 años hemos sido aceptados por las comunidades aledañas y somos parte de las economías de escala del barrio, de la cuadra y de toda la ciudad. Eso por un lado. Por otro, tengo, una pequeña duda acerca de la adenda número 2, en donde nos dice que se modifica la definición de ruta de reciclaje y dice textualmente, abro comillas, recorrido que realizarán los recicladores, recogiendo el material potencialmente aprovechable, previamente seleccionado por los generadores de residuos, apoyados en los vehículos de tracción manual o automotor, equipos, dotaciones y uniformes que serán suministrados por los concesionarios del servicio de aseo. Muy bien, como ya lo dijeron, las rutas de reciclaje hoy en día recogen un 4% de todo el material, o sea que la gente únicamente separa el 4%, pero de ese 4%, el 40% de ese 4% es basura, es llevada al relleno sanitario. Entonces, si el pliego queda tal cual como está, el primer día de la licitación y de ahí de esta concesión, perdón, y de ahí para allá, los recicladores van a aguantar hambre, porque no creo que los generadores vayan a tener una cultura de la noche a la mañana de selección en la fuente. Entonces, veo ahí un gran problema social. Grandísimo, grandísimo, porque entonces de nada servirá que le den el 5 o el 10 o el 15% de una participación que, como lo han dicho todos, no sabemos si ustedes, que son los conocedores, los financieros, y no es viable para ustedes, pues para nosotros que estamos ahí pendientes, o los que están pendientes, perdón, porque es que nosotros como ANIR estamos por fuera de la licitación, pero pues gracias a Dios ahí tenemos de pronto una posibilidad, o de pronto podemos estar en el plan de trabajo, pero si las demás organizaciones, como lo hizo el compañero Zurdiz, que están hoy en cada una de las ACES, no nos destruyen las organizaciones, porque ya empezaron, como lo dijo él, a decirle a nuestros bodegueros, o se cambia de asociación y se une a nosotros, o yo me encargo de sacarlo, porque yo estoy en esta ACE. Una guerra, doctora Miriam. Una guerra de recicladores se nos viene encima. Nosotros durante los 7 meses o 8 meses que duramos en las mesas de concertación, yo llegué hasta una vez a decirle, mire, no nos den nada, déjenos tal cual como estamos, déjenos trabajar, es lo único que nosotros pedimos. Nosotros no somos enemigos de los operadores, no somos enemigos de la ciudad, no somos enemigos de la administración, nosotros queremos es trabajar. Si nos han de reconocer o si le han de reconocer a alguien, pues reconózcale a los recicladores la recolección y el transporte de sus materiales. Difiero del señor de las veedurías cuando dice que tienen que devolver al usuario. Tendrán que devolver al usuario cuando el usuario realmente haga la separación en la fuente. De lo contrario, no.
Porque el reciclador tiene que ir a hacer el trabajo, esculcarles la basura de todas las personas. Papel higiénico, bueno, ustedes se imaginarán que y ustedes saben más que yo que trae la basura. Y sacar los materiales que pueden vender. Aquí nosotros no sabemos qué es aprovechable y qué no es aprovechable. Aquí el reciclador saca lo que le compran en la bodega. Sencillamente eso. Ahora, si van a sacar las bodegas, porque es que aquí hay otro problema. El 456, decreto del 27 de octubre del año pasado, reglamenta las bodegas como un sistema aparte del sistema de aseo. O sea no entiendo ahí tampoco cómo es la cuestión. ¿Somos un componente del aseo o no somos un componente del aseo? O cuando le conviene a la administración, sí, y cuando no, no. O solo una parte de la cadena tiene que ver con el aseo y la otra no. Somos una cadena productiva, completa, desde el reciclador de base que realiza la selección, el transporte del primer tramo, el circuito de acopio, de pretransformación y de comercialización. El pecado de nosotros, ser comercializadores, ser formales, generar empleo, como decía Zurdis, pagar para fiscales y todo eso que conlleva a muchos gastos y que en realidad las utilidades no son tan altas como lo piensa, y en realidad la cadena de comercialización o ese eslabón de la cadena no se queda con todas las ganancias como lo decían antes, no. La industria es la que nos pone los precios, inclusive los precios son internacionales. Si la China pide chatarra, la chatarra sube. Si deja de pedir, baja. Y nosotros compramos, nosotros bailamos al son que nos pongan. Si está cara, pagamos caro. Si está barata, pagamos barato. De ahí se deriva que el reciclador pueda ganar 15,000 pesos un día o 20,000 y al otro 7,000 u 8,000. Pero no nos echen la culpa de eso a nosotros. Ustedes tienen en las manos, señores de administración, reconocerle al reciclador algo. ¿Para qué? Para que llegue a ese mínimo vital. Para que pueda llevar un diario digno a la casa. Pero no nos eche la culpa a la cadena de la comercialización. Entonces, doctora, yo le pido que revisen el tema de la ruta de reciclaje. Y más lo vuelven a repetir en el numeral 6.17.2, alcance. La recolección selectiva es el componente del servicio de aseo que consiste en retirar los residuos sólidos previamente separados en origen del lugar de la presentación de los mismos. O sea que si los generadores no separan, los recicladores no comen. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Daniel Rodríguez, María Fernanda Castro, Campo Elías Jiménez, José Alberto Contreras, 224. Campo Elías. Muy buenas noches, doctora Miriam Margot. Mi nombre es Campo Elías Jiménez. Soy representante legal de la organización ARU, Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá. Yo soy reciclador de calle. Yo me rebusco por las calles. Mi sueldo depende de lo que yo me rebusco entre las canecas. Yo lo que quiero saber y que la doctora me especifique, porque según parece, hasta donde yo tengo entendido, ella dice que la CRAF es el conducto regular del que les da el porcentaje, si se puede subir el porcentaje para los recicladores o se puede bajar por el porcentaje para los recicladores, donde se está diciendo que un 50% de un reciclaje es para beneficio de los recicladores y el otro 50% es para beneficio del usuario. Pero entonces, ¿a dónde está ese 50% para los recicladores
si la doctora Miriam Margot misma está diciendo que el reciclaje no entra dentro de la tarifa del aseo, de lo que se paga el usuario. Entonces yo necesito saber que me especifique eso, porque realmente nosotros los recicladores, entonces me da a entender que si yo mi salario diario es de 5.000, 7.000 pesos, entonces me está dando a entender que yo tengo que de esos 7.000 pesos dejarle dar de comer a mis hijos para poder entonces darle al usuario, decirle tome 3.500 porque así lo dispone la CRAF. Entonces, en ese sentido yo quiero que me especifiquen esa preguntita. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde voy? Javier, yo creo que leí mal el nombre. Javier, sí, dice particular asesor, es usted, Javier López. Por favor, lo llamamos hace rato, pero le cambié el apellido. Señor Contreras, esperamos un ratico. Después de él. Nos regresamos al señor López porque le cambié el apellido, pero vamos en el número con Alberto Contreras, que viene después del señor López, con el número 224. 237. Vamos a cambiar la batería del micrófono. Hola. Bueno, tres situaciones muy puntuales. Voy a hacer 2 preguntas y una solicitud muy respetuosa. La primera pregunta solicitaría frente a la experiencia específica. ¿Cómo? Javier López. Bueno, entonces frente a la experiencia específica, bajo el entendido de que el lapso de tiempo de 10, de 12, de 15, depende de todo lo que han pedido, se establezca esa experiencia específica de los 5, de los 3 años, se debe acreditar año por año, o sea, de acuerdo con lo que se está pidiendo. Eso es puntual. La segunda situación que quiero, por favor, que me contesten, es cuáles fueron las consideraciones para no considerar un techo en la participación de las organizaciones de recicladores. Y la tercera es una solicitud muy respetuosa, y es que después de que se hagan todos los balances de orden técnico, financiero y jurídico a las innumerables solicitudes de aclaración, de complementación, se publique en el próximo adendo en forma integral el pliego y todos sus anexos, para que la entidad tenga exactitud de qué es lo que está pidiendo y los proponentes tengamos claridad sobre lo que vamos a ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señor Alberto Contreras. Buenas noches. Alberto Contreras, de la Red de Veedurías Ciudadanas. Observaciones a los pliegos de la licitación de RBL. En primer lugar, no es precisa en la estructuración de los pliegos de condiciones que las obligaciones ambientales no solo recaen en el usuario del servicio público,
de aseo o generador, sino también en la entidad pública como la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la cual debe acatar no solo la regulación de la CRA, sino además todas las condicionantes de orden ambiental. Igualmente, es preciso anotar que el bloque de constitucionalidad reconoce e integra a la legislación todos los tratados ambientales internacionales, como los suscritos por Colombia en la Convención de las Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo. En concreto, el desarrollo sostenible, más que concepto o ideología, es una precisa obligación para el país, el Distrito Capital y la UAES, de evitar pasivos ambientales y el control efectivo de la contaminación y precisamente la basura. Esta como una modalidad que hoy nos convoca. Destacamos la reciente iniciativa de la Unidad Ejecutiva de organizar un seminario internacional de basura cero. El concepto data de los años 80 y muchas ciudades ya lo aplican. Esto significa que no debemos hablar de basura, sino de residuos, y desde esta perspectiva los residuos orgánicos son soslayados y mal interpretada su gestión, manejo y aprovechamiento por la presente licitación de RBL. Desde la lógica regulatoria vigente, los usuarios son propietarios de los residuos y la ley, como el Acuerdo Distrital 79 de 2003, Código de Policía, obliga a separar desde la fuente las fracciones orgánicas de las inorgánicas. Pero además, mucho antes, el Decreto 1713 de 2002, varias veces citado en esta audiencia, y que conocían con suficiencia los actuales concesionarios del servicio de aseo, manifiesta que se deberán otorgar incentivos a los usuarios por la separación desde la fuente. Ahora bien, sumemos lo dispuesto en la Ley 1259 de diciembre de 2008, comparendo ambiental, que motiva a los usuarios a internalizar los costos ambientales al sancionar la mala o incorrecta disposición de los residuos. Y en ese mismo año el Consejo de Bogotá aprueba el Acuerdo 344 de 2008, que también obliga al distrito a adoptar una política de aprovechamiento de los residuos orgánicos que representan, según datos de la UAES, el 68% de las 6.000 toneladas que se depositan diariamente en el relleno Doña Juana. Al acervo normativo, sumemos los principios de precaución de la contaminación y del que contamina paga. Si en los últimos 5 años no funcionó, no cumplió los propósitos contractualmente dispuestos la ruta selectiva, ahora se promete otro esquema, pero solicitamos que en caso de ser adjudicadas áreas de servicio exclusivos a algunos de los actuales operadores, estos deberán suscribir pólizas de garantía de cumplimiento de la correcta operación de la ruta selectiva. Eso no se redactó en los actuales contratos, que por extensión favorable para ellos aún explican vigencia, pero en la futura licitación debe asegurarse al usuario, al generador, que cumplirán o cubrirán los incumplimientos con póliza de cumplimiento. Que no debe ser menor del costo de la disposición del material no aprovechado, más los costos de transporte, más los costos ambientales, estos previstos en la Ley 99. Por otra parte, consideramos sin sustento legal en la regulación de la CRA y por ende ilegal la propuesta en los pliegos de crear un fondo de reciclaje que devolvería un 50% a los recicladores y un 50% a los usuarios. Eso no lo contempla el régimen regulatorio. Y al existir subsidios cruzados, un fondo de solidaridad, esos recursos adicionales al pago a los socios industriales al final del año, debería ser cubierto por las utilidades a repartir por los socios capitalistas, no por los usuarios. Igualmente es confusa y no ajustada a la ley ese fondo que promete un retorno económico a los usuarios al final del año. Debemos entender que se está negociando la ley, lo cual no le compete a la UAES en ese momento, menos en una licitación, sino acatarla. Es claro, el Acuerdo 79, el Acuerdo 344, el 1713 y la Ley 259. El usuario no se puede discriminar por estratos y debe entregar los residuos de forma adecuada. Esto es separado desde la fuente y allí se entiende otra realidad. Los residuos orgánicos no son basura, tienen valor de mercado
y al prevalecer el principio del desarrollo sostenible y de precaución, así como el derecho colectivo a la competencia, por expresa voluntad de la Constitución, las hacen, son y serán un esquema residual y optativo por el usuario, pero no obligatorio para estos, que se acojan a la Constitución y dispongan la negociación de su recolección por peso, garantizada o colecta selectiva de sus residuos orgánicos, con cualquier empresa privada que en libertad de mercado garantice su regular, segura y eficiente recolección. Cabe manifestar que reiteramos lo manifestado en la audiencia de distribución de riesgos, que el riesgo de que el usuario cumpla la ley ambiental, esto es que separe sus residuos, realice un autocompostaje o se acoja a alguna ruta selectiva de orgánicos, no debe ser razón para que los consorcios demanden ni al distrito ni a los usuarios, porque esto será como obligarlos a ser transgresores de la ley ambiental por 8 años más. Y esta realidad debe ser explícita en los pliegos de condiciones para evitar que los consorcios, por variación de sus expectativas de ingresos, creen condiciones de forzar la producción de basuras para tener volúmenes que transportar y facturar a la bolsa. Cabe informar que la solicitud de revisar el errado y arcaico concepto de solidaridad debe avanzar ante la Corte Constitucional para eliminar los subsidios en aseo a los estratos 1 y 2 y 3. Lo correcto es hablar de corresponsabilidad, ya que son mayores los residuos orgánicos que se producen en estos estratos, porque contraría igualmente tratados ambientales internacionales que señalaron que lo correcto es aplicar incentivos económicos tarifarios. Eso está desde el año 2002. Siempre y cuando el usuario separe desde la fuente sus residuos y por ende los camiones deben tener compartimientos separados para cada tipo de residuo, evitando la contaminación cruzada o soportar la legal competencia de operadores privados de residuos orgánicos. En la licitación se comete ese grave error de establecer un contrato de condiciones uniformes que elude la responsabilidad de asignar los costos ambientales plenos a cada tipo de usuario. Actuar en contrario es ser permisivo y conectar con conductas ilegales, como es la contaminación por la producción consciente de basuras. El modelo actual prácticamente repite errores y va contra el mismo modelo de basura cero que en próximo seminario nos explicará su versión la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Esto es totalmente contrario a asumir la solidaridad interestratos. Para el servicio de agua es totalmente comprensible, pero ilegal para el servicio de aseo. De esta forma llamamos la atención a la UAES para corregir este error de diseño y motivamos a los estructuradores para estudiar con rigor la normatividad ambiental vigente, que debe ser central en los pliegos. No se trata de favorecer puntos de equilibrio de consorcios que transportan materiales aprovechables y no aprovechables mezclados, con lo cual su valor de mercado se lleva prácticamente a cero, sino prevenir daños ambientales que igualmente el régimen sancionatorio ambiental, Ley 1333, obliga a atender. Si la Corte Constitucional obliga a la sustitución laboral, caso de los carreteros, podría, y es un riesgo, contrariar el Plan Maestro de Movilidad y las mismas condiciones de sustitución con mejora de la dignidad laboral, ahí hay un nivel de imprecisión. El aprovechamiento no se debe interpretar como una función estatutaria de la UAES, que delega en concesionarios del servicio de aseo. Es una actividad económica que, si se explica correctamente a los usuarios, estos podrán realizar alianzas naturales con los recuperadores ambientales, ampliando la base de beneficiarios como gestores ambientales primarios. De estricta observancia para la UAES, dadas claras consideraciones de la Corte Constitucional. En el actual Plan Nacional de Desarrollo, ante graves falencias de los planes departamentales de agua y de saneamiento, se privilegia el aprovechamiento y la transformación. Ya no solo se va a enfocar, lo que hemos interpretado, el enfoque en los reciclables
en los materiales no orgánicos. Y yo creería que en sana prudencia la UAES podría orientarse por esta directriz, que igualmente debemos recordar que la nación cofinancia en gran medida o traslada recursos al distrito para hacer viable el esquema no solo de aseo, sino en general el balance presupuestal de la ciudad. El concepto de basura cero nos parece fundamental que se interprete adecuadamente, porque así como el comparendo ambiental, que ha tenido lecturas diferenciales desde los recicladores, que podrían ser mencionados al abrir las bolsas, pero igualmente los usuarios son objetos de este tipo de sanciones. Pero pensemos igualmente que cuando una conducta de daño ambiental es inducida por el Estado, como en este caso la estamos señalando, así la estamos interpretando, pues ya estaríamos en un dolo motivado desde la parte institucional. Sería, pregunto, delito ecológico motivado desde la unidad ejecutiva. Y lo digo con el máximo respeto, porque así como en el caso del proyecto de aprovechamiento de residuos en el relleno, que tiene no solo barreras de violación de los derechos fundamentales a la salud de las personas que se expongan a ese experimento, y creemos que en una sustentación pública nos señalarán si es viable o no la incineración, creemos que la ley lo prohíbe, pero igualmente encontremos que la dirección correcta es evitar los impactos ambientales y no presumir que el acumulado en educación ambiental o en responsabilidad social de los distintos tipos de generadores no han calado en cambios de conducta para hacer de la separación de la fuente una conducta habitual, como ya opera en muchas partes. Esperaremos que en ese seminario que ustedes organizan veamos casos que sirvan para ilustrar esta licitación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberto. Flor María Ramírez, Jorge Guarnizo, Carlos Fernando Palacio, Elvira Guerrero, Edna Lorena Osorio, Carlos Garay, Eduardo Garay, parece, Adriana Ruiz, al fin. Por favor, dígame que soy la última para irme con esa alegría, por lo menos, ¿no? 232, luego César Zurdiz, tal vez, Jairo Herrera, Heiber Alexander Forero, Freddy Delgado y Mauricio Penagos. Esos son todos los que se inscribieron, no solo el primer día, sino los que se aceptaron el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver si me acuerdo lo que iba a decir, ¿no? Mi nombre es Adriana Ruiz Restrepo y estoy hablando a nombre personal. Sin embargo, estoy tratando de representar los intereses de diferentes orillas, porque en realidad una licitación es la materialización de una política pública. Así que lo que voy a explicar varias afectaciones o riesgos de diferentes orillas, usuarios, operadores, recicladores y bienes colectivos ambientales. Pero como al inicio todo el mundo se presenta, yo les quiero decir que llevo muchos años, desde el 2002, trabajando con los recicladores ad honorem, tratando de que ellos puedan tener acceso a la basura de la cual depende su mínimo vital. Así como trabajé y me dediqué solamente a ese interés hasta que se creó la regla, ahora la regla o la acción afirmativa ya está creada y estamos en la fase de implementación, razón por la cual voy a hablar de diferentes intereses y no solo de los recicladores, porque la implementación no depende de un solo tipo de actor, sino de muchos más. Antes que nada, y les pido que entiendan que si me pongo brava o que si reclamo no es personal, esto es una relación de contrato social. Y la verdad
es que tengo que empezar por decir que está complicado el tema, porque 8.000 observaciones no es participación ciudadana, es pánico ciudadano, y esta ha sido una licitación por Twitter. Uno trata de llevarle el ritmo y no alcanza a tener el ritmo, y eso implica varias cosas. La primera de ellas, y desde una perspectiva muy de ciudadano y constitucional,